toda nuestra intención. Escuchamos la ministración de nuestra amada maestra Artemisa Vicami. Adelante, maestra. Muchas gracias, mi querido y amado Luis Alberto. Gracias, Glorita. Buenos días, amada familia. Un abrazo de luz y amor para todos y cada uno de ustedes. Un abrazo para el amado maestro. Esperando siempre esos momentos de integración, de aprendizaje, de conexión profunda. Y bueno, el día de hoy me gustaría traer un poco a colación lo que significa tener tantas escuelas de sabiduría antiguas. Es de todos esos maestros que han pisado la madre tierra y que han dejado sus enseñanzas y que a veces olvidamos. Y cuando uno va y las revisa, pues son supremamente valiosas. Todo lo que ellos nos entregan. Nos damos cuenta que ha sido tanto nuestra desconexión con lo que significa la sabiduría, el comprender, el conocimiento, pero que va muy asociado al tema espiritual, pero que se refiere mucho a la vida cotidiana, a lo que vivimos, a lo que somos. Y bueno, entonces nos perdemos y caemos en procesos difíciles, pero no sabemos cómo superar esos procesos. Es porque no hemos tenido ser un poco curiosos en ir y observar toda esa escuela antigua que existe en el planeta y que ha quedado establecida dentro de él para aprender mucho. Son verdaderas escuelas de sabiduría viva. No son una clase, no son solamente una charla, ¿no? Sino son una introspección. Incluso puede verse como un proceso iniciático. Y veía ayer un caso de una historia donde durante muchísimos años ha habido sufrimiento, un profundo sufrimiento dentro de todo un vínculo familiar, y se expresa ese sufrimiento en el rostro, en cada palabra que se dice, incluso en su cuerpo, ¿no? Su postura, todo refleja sufrimiento. Entonces analizaba yo qué es el sufrimiento, por qué el ser humano queda ahí suspendido en historias de la vida con el sufrimiento, donde no se logra salir. Me gustaría que tuviéramos una pequeña tertulia acerca del sufrimiento. ¿Qué nos llega a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Por qué surge el sufrimiento? ¿Y por qué en algunas ocasiones de la vida podemos quedar anclados a él sin poder superar las situaciones? Me gustaría escucharlos, compartir un ratico qué es el sufrimiento. ¿A quién le gustaría darnos su compartir? Maestra, yo creo que para mí será porque cerramos el corazón, cerramos el entendimiento de que existe un Dios, de que existen cosas mejores a nuestra visión, en nuestros pensamientos. Uno cuando tiene un sufrimiento, cuando tiene un problema, uno se encierra en ese problema y no ve más adelante, hasta que reacciona. Pero si uno no da la voluntad de reaccionar, pues ahí se va a quedar toda la vida. Ese es mi pensar. Valioso, Glorita, gracias. Gracias por compartirlo, porque lo has dicho muy bien, lo has expresado de una magnífica forma. Gracias, Glorita. ¿Quién más le gustaría compartirnos?
Maestra, Adelante, Luis Alberto. para mí pues el sufrimiento es la carga moral que nos deja los errores, las, las, las acciones culposas, malintencionadas que suceden en la vida. Ujú. Es como el fruto de, de esas intenciones que se dan eh, motivadas hacia hacer hacia o por o por alguna ofensa que nos hagan o algún deseo no muy santo. Creo que eso puede ser el origen del sufrimiento. Ujú. Adelante, maestro. Gracias, Luis Alberto, gracias. Muy bien, gracias, interesante. Qué buen análisis. Muy bien, gracias por compartirlo. ¿Quién más le gustaría compartir? ¿No? Bueno, para mí el sufrimiento es el fin de un hecho, bueno, el producto de un hecho que haya llegado a nuestro corazón de una forma inadecuada. Es un dolor producido por algo en nuestra vida y efectivamente nos dejamos imbuir en este dolor y no reaccionamos, nos alejamos, nos hundimos en este sufrimiento. Pero hay algo que dentro de nuestro dolor y estando ya casi en el fondo, yo lo hablo por mi experiencia, siempre hay un rayito de luz que lo jala uno y si uno se deja y si uno tiene la capacidad, la intención, la sabiduría, la fe, se deja llevar, salir de este dolor, de este sufrimiento, y siempre está ahí presente Padre, Madre Dios, nuestros guías, guías terrenales, guías energéticos, guías espirituales. Uh-huh. Y lo bueno es dejarnos guiar y salir de este sufrimiento, de este dolor. Ok, Lucita, muchas gracias. Entonces, con lo que tú mencionas finalmente, ¿el dolor es igual al sufrimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿El dolor es lo mismo que el sufrimiento? Bueno, yo creo que tiene no es igual. Sí tiene una conexión, pero no es igual, porque puede ser que el dolor pase, pero sigue uno sufriendo por algo. Uh-huh. Sigue, si venció el dolor, pero no venció el sufrimiento. El sufrimiento puede seguir. Bueno, ese es mi Uh-huh. pensar. Gracias, Lucita, gracias. ¿A alguien le gustaría también compartir? A mí, Adelante. yo creo que el dolor es una emoción de una situación que produce una situación muy difícil, muy traumática, y el sufrimiento es una opción
de seguir en eso. Ujú. Y ahí es donde uno se queda pegado. Pero Ajá. creo que son diferentes. El sufrimiento para mí es una opción. Ajá. Gracias, Mafi. Gracias. Me encanta, gracias. ¿Alguien más le gustaría compartir? Entonces analicemos un poquito el dolor y el sufrimiento. Porque el dolor ante una situación es inevitable, ¿no? O sea, si hay una situación que, no sé, es una pérdida, una enfermedad, un fracaso, no sé, un cambio inesperado que causa un dolor, pues es que somos humanos y eso va a suceder. Pero podríamos decir entonces que el sufrimiento es lo que ocurre cuando ese dolor se cristaliza ahí, ¿no? Cuando la conciencia se queda anclada en esa experiencia y no logra resurgir, no logra ver la experiencia como un proceso de aprendizaje, sino ahí se queda el dolor queda latente y el sufrimiento es el que lo acompaña, como que llega y le pone una cobija y se queda ahí, cobijándolo para siempre. Entonces, el sufrimiento suele parecer, podríamos decir que cuando no se acepta lo que ocurre, cuando no se comprende completamente el aprendizaje de la situación, cuando me identifico con esa herida y me quedo ahí haciéndole mella a la herida. No dejo que sane, sino que mantengo hurgando la herida. Y cuando esa historia como queda ahí, entonces se convierte como en algo que se empieza a repetir. Entonces, podemos decir que el dolor es una expresión humana. Y el ser humano suele quedarse en las heridas arraigado, ¿cierto? Y la revive una y otra vez, y la revive y una otra vez, y siempre esa escena llega, la escena llega y no se libera. Y se convierte como en una especie de identidad, ahí se queda, no desaparece. Y entonces suele decirse, y era una expresión que escuchaba mucho de la historia que les comparto, de que suele una frase que se repetía constantemente: yo soy así por lo que me hicieron. Yo soy así por lo que me hicieron. Entonces se deja de caminar por la vida, ¿sí?, estando en guardia. Como me hicieron esto, todo el que llega va a hacer lo mismo. Y entonces eso es como si las personas no logran transformar en una historia y se convierte en una prisión. Se quedan ahí encerraditos. Y entonces no hay más opciones en la vida y siempre se ve la vida mal y todo funciona mal. Y entonces uno pregunta: ¿cómo estás? Y entonces la respuesta es: no tan bien como usted, pero ahí vamos. Hemos recibido esa respuesta, ¿cierto? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Porque mi vida es más trágica. Desde la sabiduría antigua, todo suele cambiar cuando vemos que hay enseñanzas valiosísimas que han estado ahí todo el tiempo a la mano. En estas enseñanzas se dice que no se viene a castigar, ¿no? Todas las experiencias vienen a ampliar la conciencia, vienen a revelar apegos,
vienen a mostrar esas resistencias que ponemos ante las situaciones y despiertan la madurez interior, ayudan. Por difícil que sea la situación, siempre te lleva a tener un poco más de madurez. Entonces, cuando no se logra integrar una experiencia, entonces la conciencia como que se contrae, como que no logra expandirse, sino se reprime, y el corazón suele endurecerse, que es una parte difícil. O sea, uno observa y ve ese corazón que ya no permite nada, que se endurece, se cierra. Entonces, no es la prueba la que nos detiene, sino que nos quedamos viviendo dentro de esa prueba, pero siempre dentro del dolor. El dolor no logra sanar, y quien viene a acompañarlo y viene a estar ahí de la mano es el sufrimiento. Entonces, puedes vivir cuando un ser humano se ancla en el sufrimiento. Entonces suele pasar que vive años completos, años, décadas, en la desconfianza, ¿no? Se vuelve todo una decepción, se ve todo como si no se formara una incapacidad para poder subir y superar las situaciones. Pero vemos que casi siempre dentro de la vida del ser humano hay historias que suelen quedarse ahí, latentes. Es como el ser humano logra seguir expresando su vida solamente recordando algo que puede estar ahí, que inevitablemente puede en algún momento, al recordarla, pasar un dolor. Mas sin embargo, es la actitud, la conciencia del ser humano la que logra y permite comprender las experiencias, saber que muchas de ellas pues eran inevitables, tenían que surgir, tenían que salir en algún momento, pero como yo puedo observar, abrazar y comprenderlo para continuar un camino en paz, en tranquilidad. Eso me hacía recordar un poco las 4 verdades de Buda. Esas 4 verdades, la primera, Buda habla acerca del dukkha, y el dukkha es la verdad del sufrimiento consciente. Entonces, es muy interesante el sufrimiento consciente. No es como si fuera una condena, no como si estuviera castigado, sino como una observación lúcida de la experiencia humana, de lo que inevitablemente en la vida suceden, cosas que tenemos que vivir. Entonces, cuando uno observa esas enseñanzas, aquí a uno se da cuenta de que Buda no habla desde la filosofía, sino él habla desde el silencio profundo de quien observa la vida sin filtros. Cuando el nombre dukkha no está diciendo que la vida sea mala, dukkha está diciendo que algo mucho más profundo en el ser humano debe surgir, que es ser honesto y compasivo consigo mismo. Mientras vivamos identificados con lo impermanente, la experiencia humana contendrá insatisfacción, dice una frase del dukkha. Entonces dukkha se podría decir que es esa incomodidad sutil que surge, el percibir que algo falta, que la ansiedad
constante suele disolver la claridad. Y entender el proceso de la vida, como cuando surgen esos procesos de dolor, cómo se cambia, cómo hay giros en la vida. Pero también habla acerca de que el sufrimiento forma parte de tenerlo o mantenerlo por un breve espacio de tiempo, solamente como un maestro, para luego poderlo liberar, soltarlo, para que se mueva. Entonces, lo que nos lleva el Dukkha y lo que nos enseña el Dukkha es que todo está para bien, simplemente que la mente no descansa, la mente no permite, se convierte en ese sitio donde todo se vuelve una repetición y llega a la misma escena, llega a la misma historia y no se logra liberar. Entonces es que no logras sentir la paz. Y siempre estás en espera de que algo llegue, ¿no? Una respuesta, un reconocimiento, un cambio. Y mientras eso esperas que surjan de algún lado, mantienes sufriendo. Entonces, no sufrimos solo cuando algo duele, sino también se sufre cuando resistimos el comprender lo que significa. Entonces, esta enseñanza lo que quiere es, no nos muestra, no nos lleva a la profundidad de un pesimismo, sino lo que significa realmente actuar en la vida con valentía. Pero es que cuando uno no tiene una guía, cuando a uno nadie le enseña, cuando a uno no hay un maestro que se sienta y le dice a uno, pues se vive perdido. Pero a lo que yo voy con esto es que las enseñanzas están ahí de los maestros, pero para nosotros no ha sido importante poder entrar en ellas, para poderlas tener como esas bases sólidas, ¿no? De ser esos curiosos que nos vamos a poder integrar un poco qué era lo que hacía determinado maestro, qué nos dejó. Y ahí están herramientas valiosísimas para nosotros poder sostener parte de nuestra vida. Algo que es muy interesante de ver del maestro Buda es que él no camina prometiendo ningún tipo de felicidad, sino él va más hacia la verdad. Es como, mira, no te engañes, no te distraigas, no espiritualices el dolor para no tener que mirarlo. Es decir, no te sumerjas en una excusa del dolor, sino que hay que permitir que el dolor obviamente surja, se exprese, pero al mismo tiempo es observarlo para aprender de él y para no encajarnos para toda una vida dentro de ese dolor. Que la iluminación no comienza en la luz, realmente la iluminación comienza en la oscuridad. Tenemos que vivir procesos oscuros para poder poco a poco observar la luz que aparece en el horizonte y dirigirnos a ella y no quedarnos sumergidos dentro de esa oscuridad, sino aprender a ser honestos con nosotros mismos para que ese dolor surja, pero de una manera que significa el aprendizaje de la vida. Para poder comprender el sufrimiento tenemos que ir a la causa. ¿Qué es lo que nos generó tanto dolor?
¿Por qué nos quedamos anclados ahí? Porque hay dolores incluso cuando superamos 50 años y todavía nos duele cosas de la niñez. Es que mis hermanos hacían esto conmigo, mis padres me castigaban de tal manera y se quedó eso ahí latente, o en la escuela, en el colegio, me pasó esto con unos compañeros y se queda la concentración en eso y no se supera. Entonces todo lo que no se ve, dice Buda, todo lo que no se ve te gobierna. Y todo lo que se ve con conciencia se transforma. Esa es una frase muy interesante del Dukkha que el maestro Buda enseñaba. Entonces esto nos lleva tal vez ahora a observarnos un poco más y observar dónde por ejemplo, en el día a día hay aún esas incomodidades de la vida. ¿Qué emociones surgen frecuentemente dentro de nosotros? Que son la expresión muchas veces de no haber superado esos dolores, de habernos quedado ahí. ¿Y cómo puedo aceptar que eso también es parte del ser humano? Porque es así. Somos humanos y todo esto surge. Entonces eso se llama reconocer el dukkha en la filosofía hindú, en el budismo. Entonces ese es el punto donde la enseñanza de lo que se vive se vuelve transformadora. Entonces el sufrimiento ya no hunde, sino que el sufrimiento llega a ayudar a despertar. Entonces el dukkha me lleva a que yo no soy solamente esa experiencia que surgió, sino que yo también me convierto en un testigo consciente de esa experiencia. Es muy interesante. A veces esas filosofías antiguas no son a veces tan fáciles de comprender. Se necesita pues tomarse uno un tiempo para tomarlas y para poder comprender, integrar toda la información. Pero hay aspectos que surgen que son valiosísimos. Y el dukkha muestra que es inevitable tener ciertas emociones por experiencias que se viven. Pero el dukkha nos enseña que uno tiene que convertirse en el testigo de lo que está sucediendo. Aparte de haber sido el protagonista, también es el testigo que observa. Así que el dukkha es muy interesante. Adelante, mi querido Luis Alberto. Quiero preguntar si el sufrimiento puede ser una expresión espiritual y el dolor una manifestación de esa expresión espiritual, y su intensidad se da de acuerdo con la carga que tenga el sufrimiento. Yo podría decir que el sufrimiento es más la manifestación del dolor, no el dolor la manifestación. Digamos que el dolor es lo que surge, la emoción que se expresa a través de una experiencia, ¿cierto? Pero el sufrimiento viene a ser el que queda latente, ese sentimiento que se crea. Toda experiencia realmente viene a enseñarnos. Toda experiencia, independientemente si es una experiencia difícil o es una experiencia realmente de felicidad, todas vienen a enseñarnos. Las emociones, es esa experiencia en la materia, es lo que se logra vivir cuando se está encarnado en la densidad. Seguramente en otros planetas
ese tipo de experiencias no están tan latentes, no están tan a la mano, y venir a la tierra a vivirlas realmente es una gran escuela. Pero entonces cuando comprendemos que nosotros venimos con un plan de vida, venimos con un contrato donde se especifica lo que necesitamos vivir aún, tal vez porque no lo hemos experimentado o porque hay situaciones aún que trabajar de experiencias anteriores, entonces viene el planificado. Y nosotros entramos dentro de esas experiencias, surgen las experiencias justamente por eso, porque es necesario aún para nuestro crecimiento. Ahora, de esas experiencias suelen venir acompañadas de sentimientos, de emociones. Ahí es donde entra la maestría. Cómo tú logras superarlos o no logras superarlos. En qué te anclas, en qué te quedas. Entonces ahí está como cuando vamos a clase y aprendemos un tema, pero luego tenemos que hacer un trabajo puede ser individual o en grupo, con determinadas situaciones para poder expresar y explicar lo que aprendimos durante esa clase anterior. Es como tan encajado en la vida, es lo que es la escuela como tal. Bueno, me gustaría también, si el maestro le gustaría compartir al respecto y para asistir en esta respuesta, en esta pregunta, a Luis Alberto con la respuesta. Y yo tengo un aporte despuésito, maestro. Claro que sí, Jorgito. Gracias. Bueno, no hay que en las enseñanzas, mi amado Luis Alberto, no hay que enredarse en el conocimiento, hay que ir a la esencia de las cosas. Hay un aspecto que no se ha mencionado acerca del dolor que es necesario compartirlo. Sabemos que la vida es una escuela, la escuela de la vida. Hemos venido a aprender, hemos venido a experimentar, y parte de la experiencia de la escuela del ser humano es el sufrimiento, es el dolor, así como el placer, así como la alegría. Pero hay algo que la alegría y el placer, a diferencia del dolor, no nos proporciona. Hay algo que el dolor sí nos proporciona. Hay algo que a través del dolor nosotros como seres humanos podemos desarrollar. Y un dicho de Federico Nietzsche, un gran filósofo, él decía: de la escuela de la vida, lo que no me destruye me hace más fuerte. Y él acierta en que podamos precisar que el dolor nos ayuda a ser fuertes. Fíjense que la persona se queda sumida en el dolor, en el sufrimiento, porque no tiene el valor para tomar la decisión, para soltar lo que el ego le aferra al dolor. Sí, es por falta de valor de que la persona se queda sumida en el sufrimiento. Por ejemplo, no tomamos la decisión, sé que tengo que soltar esto.
y no lo tomo porque ay, es que me causa dolor, ay, es que eso es causa de sufrimiento, ay, sí, como la gallina cacaraqueando, ay, sí, no es capaz de asumir la decisión porque le causa dolor, ay, pobrecito yo, eso me hace sufrir, pobrecito yo. O tener el valor, tomar el coraje, asumir la decisión, asumir lo que eso significa y ya, listo, ya está. Eso fue todo el dolor, ese fue todo el sufrimiento. En los atletas, ellos desarrollan capacidad muscular es en el poder resistir, el poder ejercerse, sí, hacer el ejercicio en medio del dolor, es allí donde el músculo, claro, dosificado por supuesto, pero un plan de entrenamiento, de desarrollo muscular, contempla de que tú puedas resistir, aguantar el dolor para que el músculo pueda desarrollarse. Esto es natural. Pero ya hice 3 lagartijas, pero ahí ya me dolió, ahí ya no puedo más, ahí ya yo no puedo más. Sí, no sé, el dolor nos pone ante la conciencia del valor, del coraje o del ser gallina, de ser cobardes. La cobardía es algo que raya mucho con la incredulidad. Nuestro corazón nunca nos mintió. Escogimos ser cobardes, escogimos ser incrédulos. El corazón nos enseña a ser fuertes. La vida, la escuela de la vida nos enseña a ser fuertes, pero preferimos ser cobardes, preferimos ser débiles. Preferimos someternos a la injusticia antes que decir no. Preferimos ser débiles, titubear antes de tener el carácter, la fuerza, el valor para decir no, no es así, no, corto esto no es así. Pero es que a mí me duele, pero es que eso me hace sufrir y entonces sostengo el apego y prolongo el sufrimiento. Tengamos valor, familia, tengamos coraje, no seamos gallinas ofreciéndole, bueno, no es gallina por decirle gallina a la gallina, sino sí, de que la gallina no se la puede ni mirar porque se espantó. Bueno, es que ella tiene una memoria de que sabe de que no es buena señal. Pero bueno, es esa actitud de que no se le puede decir nada porque ay, qué dolor, ay, qué sufrimiento, es intocable. Entonces, ¿para qué buscas un maestro si no se te puede decir la verdad? Sí, aprender a amar es aprender a ser verdadero. Solamente quien verdaderamente te ama, quien te ama, te dice la verdad, te libera, te suelta. No te manipula por la cobardía de lo que no, es que sí, las consecuencias de decir la verdad, ay no, es que a mí me da temor,
fuerza del maestro cuando el maestro dice, la verdad te libera. Eso lo sabes si lo vives. Y eso es lo bueno del maestro Buda, que te invita, ¿sí?, desde la honestidad, vivirlo. Sí, porque es que finalmente, como la 3D, sí, es una ilusión, es una ilusión. El apego es una ilusión, el apego es una ilusión. Cuando aprendemos a ser fuertes, cuando aprendemos a trascender el ego, cuando aprendemos a ser verdaderos, cuando aprendemos a ser honestos con nosotros mismos, ya no se siente ese dolor, ya no se siente ese apego, ya se ha alcanzado esa fuerza, esa capacidad, ese carácter. Sí, se ha aprendido a ser fuerte en la vida. Hemos venido a aprender a ser fuertes en la vida, hemos venido a aprender a tener carácter, hemos venido a aprender a decir no. Sí, es esa la sabiduría profunda que existe en el dolor, en el sufrimiento. Cuando sentimos dolor y nos resistimos al dolor, el dolor se incrementa, pero cuando abrazamos el dolor, nos entregamos, lo aceptamos y dejamos que él se neutraliza. Eso ocurre, eso así sucede, es algo natural. Si me resisto al dolor, lo alimento, pero si lo acepto, lo abrazo, tomo la decisión. Si voy más allá del ego, voy más allá del apego, acepto la decisión y lo hago. Bueno, ya, eso fue todo el dolor. Eso fue todo el dolor. Ay, qué difícil que es transformar nuestras vidas. Es tan difícil como tú lo quieras hacer, o es tan sencillo y tan liberador como tan honesto, tan verdadero, sí, como la capacidad de valor y de coraje que hayas aprendido a tener. Voy a dejar allí para no extenderme. Gracias por el espacio. Gracias, maestro. Muy, muy, muy valioso. Muchísimas gracias por ese compartir. Y eso es lo bonito del compartir, de tener una tertulia, porque todo surge y hay diferentes puntos de vista, hay diferentes formas de ver, pero todo realmente es un alimento. Entonces, bueno, hablando de este sufrimiento, el tema del sufrimiento, esta verdad del Dukkha, del maestro Buda, no nos está diciendo que la vida es un sufrimiento. Lo que nos está diciendo es que mientras vivamos inconscientes de nuestras mentes y de nuestros apegos, vamos a experimentarlo. Porque no logramos salir de ahí, no salimos de ese proceso, se nos vuelve una rueda, un movimiento constante y va a mantenerse latente dentro de nuestra vida. Entonces no se logra tener un estado de libertad interior, de paz, ¿no?, de claridad. Y de eso habla el nirvana, ¿no?, que es el estado más elevado de la iluminación. Entonces esta enseñanza dice que cuando el apego pesa, cuando el apego está ahí y nosotros dejamos de vivir dentro de ese dolor, es decir, nos desapegamos, como lo estaba mencionando el maestro en este momento, entonces ese apego, cuando cesa ese apego, el sufrimiento también cesa. ¿Sí? No es porque la vida nos deja de doler, sino porque ya no hay una resistencia interna.
Ya no hay algo que está ahí latente todos los días. Es muy interesante poder entrar a todos esos análisis y estudiar un poco profundamente todo lo que lleva esas enseñanzas antiguas que han estado para mostrarnos, pero pues bueno, desafortunadamente no estuvieron dentro de nuestras clases en el colegio, no hubo esa profundización. Digamos que una de las clases que se veía en el colegio que eran más cercanas a entrar a un análisis profundo era la materia de filosofía, pero nunca nos la hicieron ver como esa expresión interesante y consciente de la mente que analiza profundamente, sino simplemente vete, lees los libros de filósofos y ya. Pero la filosofía realmente lleva a tener esos espacios de análisis profundo, ir a conocer maestros, filósofos muy interesantes con respecto a lo que entregaban, pero no para que fuera una materia solamente de leer, porque muchas veces se leía y no se comprendía nada, sino podernos sentar un poco y poderlo analizar. Eso hace mucha falta dentro de ese sistema de educación. Ya como para finalizar un poco la tertulia, y en resumidas cuentas, pues esto lo que muestra es que el sufrimiento no es obligatorio, pero la paz sí es posible lograrla cuando hay ese desapego. Eso forma parte del amar en conciencia, que es liberar, ¿no? Que no se ata. Cuando tú amas desde la presencia, no necesitas que el otro cambie para estar en paz. Y no necesitas depender de nadie para estar en paz. Es que la paz surja dentro de ti, de manera innata, porque tú eres el transformador, tú eres el que logra ser ese testigo consciente y logras transformar esos sentimientos dentro de ti. Entonces, todo ello es muy valioso, muy interesante. Jorgito, adelante. Jorge Juan, ¿estás por ahí? Sí. Jorge, habías pedido la palabra. Sí estoy, pero he tenido dificultades con lectura. Me he sacado varias veces. En mi interpretación, cuando yo me machuco, tengo un dolor y es bueno vivirlo, expresarlo y solucionarlo ahí puntualmente. Después, si yo me acuerdo de ese dolor, empieza mi etapa del sufrimiento. Yo tan de malas que me machuqué y eso me dolió mucho, y ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, ya sané el golpe del machucón y sigo sufriendo porque me sucedió eso. Se puede llevar a diferentes niveles: perder el dedo, perder la mano. ¿Qué es el sufrimiento para lo que yo he aprendido? Es un maestro, es otro maestro que me viene a enseñar qué es lo que no estoy, qué es lo que tengo que aprender. Algo tengo que aprender en esa situación, y lo que estoy es viviendo un sufrimiento en vez de tomar el aprendizaje que me corresponde. Entonces finalmente es un gran sufrimiento. ¿A qué vinimos aquí a este plan? A ser resiliente, a aprender a pararme después de haberme caído, y es aprender a buscar cuál es el aprendizaje que hay ahí, que hay en esa situación. Muy bueno cuando sé por qué pasó, pero me interesa más en
¿para qué pasó? Me gustó alguna evidencia de una dama que estaba muy triste porque se le murieron los padres y entonces que no se podía reponer, no se podía recuperar. Cuando alguien le dijo, no, pero es que ellos ya se fueron, ya, y se fueron precisamente para que tú te hicieras cargo de tu vida y para que veas que sí eras capaz, ya que eras una dama muy fría. Y bajo ese nivel de comprensión pudo aceptar que los papás hubieran trascendido. Para mí, la persona no muere, trasciende. Para mí el que trasciende, en mi interpretación, se va para el cielo y se está adelantando. Y yo me estoy manejando bien para irme para el cielo también. Llámese como sea. Somos un clan, una familia, y allá nos vamos a volver a ver. Somos seres de luz, seres eternos. Yo no tengo por qué sufrir porque mi papá se murió el año antepasado. ¿Qué es que me hicieron? A ti nadie te hace nada. Ajá. Cuando tú aprendas que tienes tu autoestima, eres un ser lindo, bello, hermoso, poderoso, nadie te está haciendo. Cada uno de las personas que están ahí está haciendo su propia vivencia, así sea de bullying. ¿Qué estoy haciendo yo con ese bullying? Estoy aceptando lo que dice o no, yo soy. Así no sea la persona más bella, un Brad Pitt o algo así, yo tengo mi encanto. Ya, claro que no soy dinero para gustarle a todo el mundo, pero de todas maneras tengo mi encanto. Entonces el dolor es puntual, el sufrimiento es mi elección. El dolor es la manifestación a veces del cuerpo cuando me estoy excediendo y se está protegiendo, o cuando son quien me da señales de que estoy haciendo algo inadecuado. Si me duele el estómago porque como determinada alimento, eso no me conviene. Entonces debo pararle bolas buscando mi aprendizaje. Entonces para mí es como la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es por elección. Al fin y al cabo, es como lo decía el maestro Aelión, ya es por elección. Tomemos el aprendizaje. Yo considero que aquí vinimos a vivir felices. Maestro Aelión dice, busquemos la paz. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que yo aprender para estar en paz? Y soltar el papel de víctima, soltar esos apegos. Es que me tumbaron. ¿Qué aprendizaje hubo en ese negocio? Me conviene hacer ese negocio. ¿Cuántas veces vas a invertir o insistir en ese tipo de negocios? De pronto tú no estás en esta vida hecho para hacer ese negocio. Vaya, busque en otra actividad. No todos podemos ser médicos, no todos podemos ser independientes, no todos podemos ser emprendedores. ¿Dónde está mi aprendizaje? ¿Dónde está mi destino? ¿Dónde está mi aporte a la vida? Hoy en esta vida es en la salud, para otro en el servir, para otro en meditar, para el otro buscar soluciones, para el otro acompañar, etc. No todos estamos medios con la misma vara, todos tenemos diferentes capacidades, aprendizajes. ¿Cuál es mi talento? Voy a empezar a desarrollarlo. Entonces de ahí el sufrimiento es que no me vieron. No, tranquilo, busque lo suyo y busque un maestro para encontrar después. Si lo tienes a verlo, bienvenido a ser. Y si no, siempre lo tienes adentro en tu corazón, en el silencio, en la meditación, en tu paz interior, para encontrar las soluciones que necesitas. Era mi aporte en el momento. Feliz día para todos, los amo mucho. Gracias, Jorgito. Ajo. También te amamos, claro que sí, bendecido eres, gracias por ese compartir. Y bueno, poco a poco vamos
en este conversar llegando a conclusiones muy, muy valiosas, muy interesantes, ¿no? Y una de ellas es que el sufrimiento es una elección. Tú eliges quedarte ahí. Es tu propia elección. Entonces hay más alternativas. Hay más formas de observar la situación que pues inevitablemente puede que esté doliendo y duela, pero es como lo integras definitivamente dentro de ti y que eliges vivir a través de esa experiencia. Vamos a cerrar nuestros ojos suavemente y vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. Vamos a adecuar nuestra columna vertebral y vamos a tomar esa respiración en conciencia, que sea suave, profunda, sostenida, y la llevamos al centro de nuestro corazón. Sostenemos por un momento y liberamos suavemente, tranquilamente, liberando todas esas cargas, esas maletas, todas esas situaciones de la vida que de alguna forma aún siguen pesando, pero que es bueno abrir los brazos, nuestras manos y soltar. Vamos a tomar nuevamente una respiración suave y profunda. Y en esta respiración, llevándola a nuestro corazón, vamos a preguntarle a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, cómo está, sin intentar corregir nada. Simplemente a través de esta respiración poder percibir dentro de nosotros cómo nos sentimos, cómo estamos. Liberamos suavemente esa respiración y en ese autoanálisis, en esa autoobservación, observa si hay alguna tensión, hay alguna emoción, alguna inquietud, si hay algún cansancio profundo. Y pregúntale a tu cuerpo de dónde viene. ¿Qué te expresa él? Porque si sientes alguna de estas emociones o alguno de estos sentires en tu cuerpo, ¿por qué se encuentra ahí? ¿De dónde viene? No lo observes como si fuera un problema, más bien obsérvalo como una experiencia, lo que resurja. Si no resurge nada, está bien. Y al observar ese estado en el cual te encuentras, como te lo expresa, te lo manifiesta tu propio cuerpo, entonces, como un ser consciente, podemos decretar: esto también es parte de la vida. Esto también merece ser visto. No huyo. Me quedo presente como un asistente espiritual a mí mismo para poder liberar todo aquello que me causa en este momento algún tipo de tensión, de malestar. Y vamos a tomar una siguiente respiración suave, profunda. La sostienes y siente que esta respiración es una medicina viva para ti. Observa cómo este aliento sagrado se siente como algo suave y te ayuda a desvanecer, a desaparecer todas esas tensiones, pero de una manera consciente, porque ya no estás en guerra con nada.
Ahora estás en una aceptación amorosa. Y tomamos una respiración suave, integrando esa primera verdad del maestro Buda, el Dukkha, esa primera noble verdad que nos enseña algo muy esencial y muy importante. No hay despertar sin honestidad. No hay una sabiduría si no hay presencia. Y no hay una iluminación. Nunca llegaría la iluminación si no atravesamos la experiencia humana. El aprender a tener la conciencia de cómo experimentar, dice el maestro Buda, el sufrimiento consciente. Es que no te quedas en el sufrimiento, sino que tomas conciencia de la manifestación de ese sentimiento que surge, y cuando estás en conciencia de ello, el sufrimiento deja de ser parte fundamental de la experiencia. Se libera. Vamos a preguntar si tenemos algún mensaje para el día de hoy. Bueno, me dicen que sí. Vamos a preguntar. Y este mensaje me dicen los guías que es justamente del maestro Buda. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Amados caminantes del sendero, no estoy presente el día de hoy para deciros que la vida es sufrimiento. He venido a enseñaros a mirarla sin velos. El sufrimiento no nace del mundo, nace del apego de la mente a lo que cambia. Cuando os aferráis a lo que fue, cuando resistís lo que es, cuando exigís a la vida que no se mueva, ahí surge el Dukkha. Observar esto con claridad y con mucha comprensión. No huyáis del dolor. El dolor es parte de la experiencia humana, pero no la convirtáis en una morada. El sufrimiento aparece cuando os identificáis con la herida y la hacéis propia y decís: esto soy. Vosotros no sois lo que os ocurrió. Sois la conciencia que puede observarlo. Cada prueba de la vida es un umbral. Si la atravesáis con presencia, se vuelve sabiduría. Si la rechazáis, se repite como sufrimiento. No luchéis contra lo que sentís. Miradlo, respiradlo, permite que os enseñéis. Cuando la mente deja de resistir, el corazón se suaviza. Cuando el corazón se suaviza, la sabiduría se despierta. La liberación no está en otro tiempo, ni en otro lugar. Está en este instante plenamente habitado. Observarte. Observad con compasión los procesos
que has venido a vivir. Comprenderlos, pero también soltad. Así comienza el fin del sufrimiento y así se abre el camino al nirvana. Con infinito amor y compasión. Y gracias por la invitación. Siddhartha Gautama. Muy bien, amada familia. Tomamos una respiración suave, integrando el mensaje que se nos entrega el día de hoy, haciendo conciencia de este trabajo. Se nos indica quedarnos un momento en la fluctuación de esta energía, de este mensaje. Esto ha sido una experiencia, no soy yo. Puedo aprender sin quedarme atrapado. Me permito avanzar. Tomamos una respiración nuevamente, suave, profunda, sostenida. Muy bien. Y en ese estado de comprensión, así de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, a la Divina Fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama amorosa. Damos gracias a nuestros guías, a nuestro equipo espiritual que nos acompaña, nos asiste en nuestros procesos evolutivos y despertar. Damos gracias el día de hoy al Maestro Buda por su acompañamiento. Damos gracias a nuestro yo soy, a nuestro yo superior, a todas las jerarquías de luz que nos abrazan cuidadosamente. Y así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la Divina Fuente que todo lo es. Gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, 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 Maestro.